¿Qué tal, banda? Aquí su amigo Abraham Salomo saludándoles, trayéndoles otro nuevo video. Yamaha fabrica una cantidad impresionante de instrumentos musicales para cualquier tipo, posición o gama o situación musical. Esto ha ocasionado que se gane un respeto dentro de todos los músicos y usuarios de esta marca. Y con su línea de guitarras acústicas y electroacústicas no es la excepción. Hoy vamos a hacer el review de la guitarra electroacústica Yamaha APX 702. Así que quédense. Vamos a comenzar hablando de las características de la guitarra. La maquinaria es una maquinaria die-cast tradicional de Yamaha, de muy buena calidad, sin ningún problema. El nut es de plástico. El brazo es de Okoume. Algo muy cool que tiene este brazo es que por la parte de atrás es satinado. Entonces eso te ayuda a tener un mejor agarre del instrumento. Tiene 22 trastes medium, el diapasón es palo de rosa. El radio también es otra cosa muy interesante porque es un radio muy plano, son 15 pulgadas 3/4 de radio. Tiene también alma de doble acción y la escala es de 25 pulgadas y media. La tapa de enfrente es de abeto y los costados y la parte de atrás son de Okoume. La base del puente es palo de rosa y el puente es plástico. Por las características de la guitarra, asumo que esta es una acústica que está pensada para que la usen los guitarristas eléctricos. Esto lo digo por las dimensiones del brazo, que son muy semejantes a las de una guitarra eléctrica convencional. Hay 5 cosas que me llamaron muy fuertemente la atención y por la cual decidí adquirir esta guitarra y quiero compartirla con todos ustedes. La primera de ellas es hablarles un poquito del preamp que tiene esta guitarra. Yamaha siempre ha sido famosa por poner preamplificadores de muy buena calidad en sus guitarras electroacústicas y en esta guitarra pues no es la excepción. El preamp es un preamp esquema ART, que no es más que un sistema piezoeléctrico con unos sensores que van pegados a la tapa de la guitarra. La mayoría de preamps en guitarras de gama media hacia arriba tienen la característica de que ya cuentan con sensores que van pegados directamente a la tapa frontal de la guitarra. Esto porque una pieza o una parte muy importante de las guitarras acústicas es la tapa, porque la tapa es la que se encarga de darle generalmente el tono a la guitarra. Entonces, una forma de adquirir un sonido más orgánico y de que el preamp sea más sensible a las dinámicas es poniendo sensores directamente montados en la tapa de la guitarra. Además del afinador, que ya es un clásico en estos preamplificadores, una cosa muy curiosa es que trae un ecualizador de 3 bandas, bajos, medios, agudos, y aparte de eso trae un ecualizador paramétrico. Esto es algo muy útil ya que puedes adaptar el timbre de la guitarra a la situación musical en la que te encuentres y también para poder corregir o enfatizar o atenuar las distintas frecuencias en cada venue, que pueden ser diferentes dependiendo del lugar y del contexto donde tú estés tocando. Otra cosa muy importante de esta guitarra y que está muy cool es el peso. Es una guitarra que realmente es muy ligera. No vas a tener ningún problema si tienes que dar un show largo de hora y media, 2 horas y tal vez pienses que es una guitarra que sea complicado, que ya te esté doliendo la espalda. Créeme, es una guitarra que puedes llevar esa hora y media, 2 horas y sin ningún problema vas a poder seguir tocando cómodamente. Tanto el tipo de preamp que tiene la guitarra como el peso de la guitarra, el tamaño de las cavidades en cuanto del preamp y de la batería y el tamaño de la caja, si se dan cuenta, no es muy ancha. Me hablan de que la guitarra está muy pensada, muy orientada para tocar en vivo, para usarse en vivo. Aclaro, no estoy diciendo que no sea una guitarra que no se puede usar para grabar, pero su mero fuerte, el diseño de la guitarra, el mero fuerte donde salen sus características y donde brilla más es en una situación en vivo, en un show. Esto lo vemos reflejado también en que cuando tú compras la guitarra, pues te viene con este taponcito de plástico, que es común encontrarlos en las guitarras de este tipo, y se coloca obviamente en la boca de la guitarra. ¿Para qué? Para que no te genere feedback, ¿no? Una cosa muy útil. Otra cosa muy cool que tiene la guitarra es que la capa de laca que tiene es muy delgada. Esto se nota más en la tapa frontal de la guitarra, ya que como los sensores del preamp están pegados a la tapa, necesitan que esta vibre con libertad. Y al tener una capa delgada de laca, esto propicia de que la tapa vibre mejor. Eso es un punto muy a favor porque eso quiere decir que Yamaha está cuidando esos detalles que son importantes a la hora de escoger una guitarra electroacústica. Otro punto muy cool de la guitarra es que ya no utiliza las famosas pilas de 9 volts, sino que ya utilizan pilas AA. Esto es un punto bien importante porque obviamente las pilas AA son más fáciles de conseguir y más baratas de comprar. Su costo es más accesible. Por ese detallazo, pues un punto a favor más a Yamaha con esta guitarra. Otra cosa también muy interesante es que el jack y donde se coloca la correa pues están en el mismo punto, ¿no? Eso también se hace para ya no hacer otro agujero a la guitarra y aprovechar que con uno solo puedes conectarla a tu guitarra al PA
y pues colocarle la correa vuelta a lir. Punto también para Yamaha por ese detalle. Como estamos viendo, pues el perfil de la guitarra efectivamente es para tocarse en vivo, para aprovecharse en vivo. Esto hace también que pierda algunas cualidades. Lo delgado del cuerpo, sumado a las cavidades tan amplias que tiene en cuanto al preamp y la batería, hacen que la guitarra tenga menos resonancia, que también tenga una pérdida en los graves y un poco de volumen, que el volumen de la guitarra desconectada no sea tan fuerte. ¿Se puede tocar con ella desconectada? Obviamente que sí, pero dadas estas características yo no la recomendaría tanto para grabar. Aclaro, vuelvo a repetir, sí se puede usar si esta guitarra cumple con las características que tú estás buscando para tu grabación, pues utilízala sin ningún problema. Pero es claro y es obvio que esta guitarra está pensada y su mero fuerte y su mero mole para usarse en vivo. Si buscas una guitarra electroacústica de batalla que suene bien, que te saque la chamba, esta es una excelente opción. Es una guitarra fantástica para eso. También para el contexto de iglesias, para la onda worship y todo eso, es una guitarra fantástica, fantástica. En el futuro estaré subiendo algunos clips en vivo porque realmente es donde se le saca el jugo a esta guitarra y donde escuchas en un buen PA esta guitarra suena fantástico. Ya la he usado algunas veces para tocar en vivo y se la recomiendo. Es una guitarra fantástica que me encanta y que creo que ha sido una de las mejores compras que hice el año pasado. Bueno amigos, espero les sirva esta información. Espero que puedan buscar la guitarra en la tienda y poderla calar y que ustedes se convenzan de esto, ¿no? Los invito a seguirme en mis redes sociales, a seguirme en Facebook y en Instagram. Recuerden, vamos a seguir subiendo más material, vamos a seguir compartiendo más información. Y pues les envío un abrazo y un saludo, mis amigos, y nos vemos en otro video. Chao.